Ya te quiero. Entonces, muchachos, nosotros estuvimos viendo, estuvimos preparando los conceptos, ¿verdad? Estuvimos viendo algunos conceptos del género dramático. Hoy nos vamos a detener en ver los conceptos generales que ya hemos estudiado a partir y a lo largo de la unidad completa del género dramático. Nosotros este equipo del género dramático lo dividimos en dos partes, los elementos internos de este y los elementos externos. Hoy día entonces vamos a ver el repaso de los dos, vamos a ver los conceptos de los dos, qué elementos van a ser los que componen y cuáles eran los que componían la parte interna y cuáles son la parte externa. Si los dividimos en estos dos grandes grupos es porque los dos apuntan a cosas distintas, ¿ya? Entonces, muchachos, el objetivo de hoy día es ese, que vayamos viendo y que identifiquemos los principales conceptos del género dramático. Para comenzar, chiquillos, les pregunto, ¿qué era y qué conceptos se acuerdan ustedes o qué creen ustedes? ¿Cuáles eran las características del género dramático? Características del género dramático, chiquillos. ¿Qué podemos decir de él? Que tiene un nudo, desarrollo y desenlace. Perfecto. Que tiene una estructura con una presentación, un desarrollo y un desenlace. Bien. ¿Qué más? Que se trata de drama. Sí. Que nos encontramos con subgéneros, ¿verdad? Que tenemos la tragedia, la comedia, el drama. Súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chiquillo? ¿Nos acordamos de él? Se puede ver en distintas formas, por ejemplo, en la obra de teatro. Sí. Que en las películas o series. Claro. Que tiene una representación, ¿verdad? Que es su forma teatral, ¿verdad? Donde nosotros la podemos ver ya representado. Chiquillos, súper bien. Nosotros el género dramático, como todas estas características que ustedes me dijeron anteriormente, apuntan efectivamente a eso. El género dramático tiene, y es aquel género donde a través y por medio de diálogos, ¿verdad? Los personajes van a desarrollar un episodio o un conflicto, ¿verdad? Y ahí es cuando ustedes me apuntaban, me decía, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Perfecto. Se desarrolla un conflicto de la vida humana, un conflicto propio, ¿verdad? Con una persona. Esta obra, como bien les dije yo, su característica principal es que está escrita en forma de diálogo. Decir y responder que tiene los personajes, ¿verdad? Otra de las características es que es una obra que, como efectivamente me decían ustedes, está escrita para ser representada, está escrita para ser representada frente a un público sobre un escenario, ¿verdad? Y esa representación sobre un escenario, nosotros le vamos a llamar obra teatral, que es esta ya representación que tiene elementos que son propios también de, porque dentro de una obra de teatro nosotros vemos que hay escenografía, hay personajes, hay ropa y vestuario que hacen característico a cada uno de los personajes de acuerdo a lo que ellos van a desarrollar durante la obra, etc. Otra de las características, chiquillos, es que, y la más importante, es que estos personajes, por intermedio de los diálogos, van desarrollando las distintas situaciones. El género dramático, chiquillos, tiene una palabra aquí clave, que no la tiene el resto de los géneros, que se llama virtualidad teatral. A ver si alguien se acuerda por ahí qué significa la virtualidad teatral. Si alguien me ayuda. ¿Qué es la virtualidad teatral? ¿Qué era, chiquillo? La virtualidad teatral. Que no lo tenía, por ejemplo, no lo encontrábamos con el género lírico, con las poesías, no lo encontrábamos con los cuentos, y es propio y característico del género dramático. ¿Qué es la virtualidad teatral? Pregunta de prueba. ¿Cómo era? La virtualidad teatral, ¿qué significa? ¿Qué es la virtualidad teatral? No me acuerdo, pero creo que debería ser como algo que ver con el teatro, con la representación de
de alguna historia así del género dramático. Bien, Anto, perfecto. Profesora, ¿Sí? el ángel en el chat dice que es un teatro con las cortinas. Ya. La virtualidad teatral, gracias María José. La virtualidad teatral, como bien me dijo, ahí el Ángelo y me dijo eso. ¿Quién es el pro Mario Bros? ¿El Tomás? No, ¿quién es? No me quiero preguntar. ¿Quién es el Pro 77? ¿Quién? ¿Quién? El Pro 77 Mario Bros. ¿Quién es? No, yo no. No, Tomás no. ¿Quién es? ¿El pro? Claro, y puso la capacidad de un teatro. Ah, Yo soy el Jean-Pierre. campeón. Ah, Jean-Pierre. Y claro que está bien, pues bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Y todo lo que dijeron ustedes, pues chiquillos. Lo que me dijo súper bien el Jean-Pierre, lo que me dijo la Anto, antes te voy a decir la verdad. Lo que me dijo el Jean-Pierre, lo que me dijo la Anto, están súper lo correcto, chiquillos. La virtualidad teatral es la capacidad que tiene una obra para ser representada. Y entonces, chiquillos, si es la capacidad de una obra para ser representada, ¿qué es lo que tiene que tener sí o sí para que una obra pueda representarse? ¿Estar escrita en qué forma? ¿Cómo tiene que estar escrita una obra para que pueda ser representada? El diálogo. Exacto, bien, gracias Javier. Diálogo. La virtualidad teatral es la capacidad que tiene una obra para poder ser representada. Y para poder ser representada tiene que estar escrita en forma de diálogo. Este juego, ¿verdad?, de emisor y receptor, donde se van diciendo y se van dando respuestas frente a distintas situaciones. Este género está hecho para ser representado frente a un público, frente a un auditorio específico y abarca estas manifestaciones teatrales, que es lo que ustedes me nombraron recién, que era la comedia, la tragedia y el drama, ¿verdad? Y se combinan dentro de esta escritura los versos y las prosas, ¿ya? Ahora, los elementos internos de una obra dramática. A ver si se acuerdan cuáles eran los elementos internos. ¿Alguien me ayuda por ahí? Que es la parte como de estructura, como de columna vertebral, cómo se va a desarrollar una obra. Tanto parece que me lo dijo el comienzo. ¿Que se escribe en estrofa? Se puede escribir en verso una estrofa, sí. Anto, tú me habías dicho en el comienzo de la clase, ¿cuál es la estructura interna de la obra dramática? A ver si me la puedes repetir. La columna vertebral, chiquillos, cómo se va a desarrollar, cómo se va a organizar la obra para que se pueda desarrollar. Creo que había dicho la Antonella Rosales que tenía un inicio, un desarrollo y un final. Exacto. Bien. Chiquillos, efectivamente, cuando nosotros hablamos de la estructura interna de la obra dramática, hablamos de una acción dramática, de una presentación, ¿verdad? Lo que ustedes conocen como el inicio, en el desarrollo y un desenlace. Como yo les digo, esta columna vertebral, ¿verdad? Esta parte principal, esta parte de desarrollo de la obra, ¿cierto? Pregunto yo, las acciones dramáticas y la acción dramática, ¿qué es? ¿Qué será la acción dramática? Lo que mismo me dice la palabra, acción. ¿Qué significará la acción dramática? O si ustedes me ayudan a recordar, ¿qué es la acción dramática? Puede ser que sea, no sé. Dale nomás, y aquí estamos para equivocarnos. ¿Qué No crees sé, tú? pienso cuando me dicen una acción dramática como una acción exagerada o muy así como que ¡guau! Ya, mira, tiene que ver, como tú bien dices, la acción no tiene que ver con el acto, así como de hacer las cosas, sino que más bien tiene que ver con la serie de situaciones y de conflictos que se va a ir desarrollando dentro de la obra. Ya, eso tiene que ver con la acción dramática. ¿Cómo? La acción dramática es la secuencia de acciones, cómo se van desarrollando todos estos hechos en la medida que la obra se desarrolla. Cómo va partiendo con la acción de que el personaje se presenta y tiene, por ejemplo, una mancha de quemadura en la cara, perdón. Cómo el personaje después, de forma muy misteriosa, esa quemadura ya no la tiene.
cómo el personaje después se comienza a vestir de negro y empieza a atacar a la gente, etcétera, etcétera. Entonces este entramado, ¿verdad? Esta secuencia de acciones, en la medida que se vayan desarrollando la obra, las vamos a ir viendo nosotros. Esto nos va a desarrollar a nosotros, o sea, nos va a garantizar a nosotros que haya una presentación, un desarrollo y una solución del conflicto que se va a presentar. En esta acción dramática va completamente de la mano a la presentación de la obra dramática, al desarrollo y el desenlace. En la presentación, los personajes, como bien se dice, todos los personajes se van a presentar. Vamos a ver cuál es el rol que van a cumplir dentro de la obra. En el desarrollo vamos a vivir esta situación de pugna. Cuando hablamos de pugna, hablamos de pelea, de esta oposición de fuerzas, estas dos fuerzas que una va a oponerse a la fuerza protagonista, que va a hacer y va a querer llevar el rol contrario, va a querer llevar la posición de el protagonista dentro de esta obra. Y finalmente nos vamos a encontrar con el desenlace o final o cierre. La profesora Gemma me dice que Maximilian Yanes no puede ingresar a la clase, pero no me ha llegado nada de él. Y en el desenlace, chiquillos, vamos a ver finalmente cómo se va a terminar la obra. Gana el protagonista, gana el antagonista, gana la fuerza opositora, gana el malo de la película, gana el bueno. Vamos a ver que finalmente se desarrolló una tragedia, una comedia, un drama. Entonces, esta estructura interna, como yo les digo, es esta columna vertebral. ¿A qué nos referimos aquí en el desarrollo con el clímax? ¿Qué es el clímax, chiquillo? Es como el problema que ocurre en el desarrollo. Sí, está dentro del problema, porque aquí en el El desarrollo... clímax es el punto de máxima emoción o algo así. Perfecto. El clímax es el momento de máxima tensión dentro de una obra, como dijo el Javier. Es el momento donde esta obra nos encontramos con todos los pelos de punta y con todos los nervios para saber qué es lo que va a pasar finalmente. El clímax es el momento, y le llamamos la cúspide, ¿verdad? La culmine de este problema, el momento de máxima tensión dentro de una obra, y que nos da finalmente el pie a qué es lo que va a ocurrir finalmente con los distintos tipos de acciones. El conflicto dramático, chiquillos, nos vamos a encontrar con esto que tiene que ver con cuál es la pelea, cuál es la lucha, cuál es la pugna entre estas dos fuerzas. El problema central, el problema de esta obra. Acuérdense, y como bien lo habíamos conversado en la última clase, pueden ser que sean problemas o bien con otra persona, el antagonista, o problemas propios de un personaje. De repente puede ser la fuerza opositora a la fuerza, los problemas con las drogas, los problemas con el alcohol, los problemas con una depresión muy grande. Entonces puede ser que estas peleas se den con el mismo personaje, que tenga que luchar constantemente contra las adicciones, que tenga que luchar constantemente contra un conflicto interno, contra un conflicto propio. Problemas, por ejemplo, súper simples de obesidad, problemas de anorexia, que son problemas y que son conflictos propios que el personaje también puede vivir, que si bien no desarrollándolo con otro personaje, puede vivirlos con él mismo, que también puede ser en base y pueden ser características de una obra dramática. ¿Ya? La estructura externa de la obra dramática tiene que ver acá, chiquillos, con el acto, la escena y el cuadro. A ver si se acuerdan, muchachos, cuál es la característica del acto. Acuérdense que bien hablábamos del acto, que si bien en un cuento o en un libro nosotros lo dividíamos en capítulos, acá la obra dramática la dividimos en actos. ¿Cuál es la característica del acto? ¿Cómo, señorita? La, Que no le escucho muy bien. la característica del acto, ¿cuál es? ¿Cuál es la característica del acto? Sí, como se por eso les decía. El tiempo que usan los actores para cambiarse de ropa o descansar. Ya, sí, pero ¿cuál era una de las características principales, chicas, del acto?
Presentar o mostrar una obra. ¿Ya? ¿Cuándo nosotros decíamos que sacaba un acto en una obra teatral? Hay veces que cuando se cierra el telón y hay otras cuando ya los actores van todos y hacen como la reverencia del final. Entonces, ¿cuándo podríamos decir efectivamente que se termina un acto? Cuando se cierra la cortina o cuando los actores van a despedirse. Efectivamente. El acto, chiquillos, es la unidad mayor de una obra dramática. Como bien nos decía la compañera, el acto nos va a indicar nosotros cuando se termina un acto, cuando se baja y se sube el telón. ¿Se acuerda que nosotros conversábamos que de repente en las obras de teatro la gente iba y se bajaba el telón y la gente comenzaba a aplaudir y se paraba y se iba y la obra no se había terminado? Y claro, y es porque la bajada del telón lo único que nos indica a nosotros es que el acto se terminó. ¿Ya? ¿Y de qué nos sirve el acto? Es que efectivamente... Profe, es como la pausa entre cada escena. No. Por eso que hablamos de la unidad mayor, porque es la pausa para que efectivamente los actores tomen un descanso, tomen un respiro, se puedan cambiar de ropa, pueden cambiar de ambientación, pero cuando ya muchas escenas y muchos cuadros han ocurrido dentro de este acto. Es la unidad mayor, le llamamos porque es mayor en el tiempo también, es más larga, es más extensa. ¿Cuándo sabemos que se termina un acto? Cuando baja el telón. ¿Ya? Y podemos hablar, por ejemplo, de parte. La primera parte de la obra, la bajada del telón. Y después sube el telón otra vez y comienza la segunda parte. Lo llamamos la unidad mayor porque tiene que ver con el tiempo, porque se desarrolla con mayor tiempo. Un acto puede durar, qué sé yo, media hora, 25 minutos, 20 minutos, y la obra dura una hora. ¿Ya? Entonces, a la media hora se baja el telón, los personajes y los actores van a descansar un poco, toman un respiro y vuelven otra vez a escena para el segundo acto. ¿Ya? Por eso que le llamamos la unidad mayor. Cuando nosotros sabemos que el acto se termina, entonces, cuando baja y sube el telón. Entonces, el acto es como cuando ya termina la obra y cuando empieza. No, porque cuando termina y comienza la obra es eso, es el inicio y el cierre. Cuando termina una parte. Empieza la obra al principio y después tiene un cierre al final que ya termina y no Por sigue. eso te digo. Como los comerciales de los partidos de fútbol. ¿Cómo así? Explícame eso de los Cuando termina un primer tiempo de un partido, se van a comerciales. Ya. Perfecto. Ahí sería un acto, efectivamente. Cuando termina el primer tiempo de un partido de fútbol, gracias. Súper bien ese ejemplo. Cuando estamos en un partido de fútbol, supongamos que el partido de fútbol es una obra de teatro. Comienza el partido de fútbol, ¿verdad? Cuando comienzan a cantar todos el himno nacional de cada país, qué sé yo. Termina el primer acto, ¿verdad? Baja el telón, los futbolistas se van a camerinos, descansan, qué sé yo, y luego vuelven a la segunda parte y ahí nos vamos a comerciales, ¿verdad? Y termina el primer acto de esta obra de teatro del partido de fútbol. Y el segundo acto comenzaría con la subida del telón otra vez y ya los futbolistas en la cancha. Perfecto. Y dentro de cada acto, ¿verdad? Dentro de cada parte de este partido de fútbol, hubo escenas y hubo cuadros. ¿Ya? Dentro de cada escena, a ver si se acuerdan, chiquillos, qué era lo que marcaba la escena, cada escena dentro de una obra dramática. A ver si se acuerdan, qué era lo que marcaba la escena. ¿Qué era lo que marcaba la escena? ¿Sí? Que se generaba un conflicto. No. O sea, sí, generamos un conflicto, pero ¿qué era lo que marcaba la escena? La entrada. ¿Qué era lo que marcaba la escena? Les doy la respuesta. La escena, chiquillos, a ver si se acuerdan, cuando nosotros vemos, si se acuerdan, yo les dije, cuando estamos viendo una teleserie y decimos, esto es una escena distinta. Después, ¿cuál era y qué elementos eran los que me marcaban? Que eran escenas distintas.
Que es como que cada El como que fondo, cambian los el diálogos. ambiente y la forma de vestir. ¿Ya? El fondo de los diálogos, o sea, el fondo tenía que ver, Javier, con el cuadro. El cuadro tiene que ver con toda la parte escenográfica, con toda la parte estética que se va cambiando de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo. La escena, chiquillos, tiene que ver con la entrada y salida de un personaje. Cada vez que entra o sale un personaje, es una escena distinta. ¿Cómo sé yo? Usted me va a decir, pero señorita, ¿qué tiene que ver esto con la obra dramática? ¿Cómo sé yo y cómo voy a poder yo identificar cuál es una escena? Pues bien, recuerden que dentro de la obra dramática, el dramaturgo nos entrega lo que son las acotaciones, ya que si se acuerdan, aparecen entre paréntesis y nos indican acciones que el protagonista, que en este caso el actor, tiene que seguir para desarrollar la escena. Entonces, en estas acotaciones que aparecen entre paréntesis y antes del diálogo, dice, el personaje sale de escena, el personaje se retira lentamente, ¿ya? Cada entrada o salida de un personaje nos va a marcar una escena distinta, ¿ya? Y el cuadro, como ya les adelanté yo, tiene que ver con la parte gráfica, con lo estético, con cómo se adorna, cómo se acompaña, cómo se desarrolla una obra en la parte ya visual. ¿Qué elementos se van a tomar en cuenta? Si va a tener sillones, si va a tener una tele, si va a estar en el patio, si va a tener una terraza, si va a estar en un jardín, y va a tener una silla, una mesa, etc. ¿Ya? Eso, chicos, es la parte de la estructura externa de una obra dramática. ¿Cómo ustedes la pueden identificar cuando ven una obra teatral? El acto, subida y bajada del telón. Escena, entrada y salida de los personajes. Cuadro, cambio de escenografía. ¿Se entiende? Sí, Súper. En el lenguaje dramático, que también tiene que ver con la parte interna ya de el género dramático. En el lenguaje dramático nos encontramos con el principal forma dramática que hay acá, que son los diálogos, ¿verdad? Es la forma discursiva que es predominante. Si no hay diálogos, nos podemos encontrar con los monólogos. Mono significa uno, ¿verdad? Que es el discurso de un personaje que está solo en escena y se da a conocer sus pensamientos más íntimos. Lo que muchas veces conocemos en las teleseries, que aparece el personaje así, como mirando al horizonte, y aparece una voz en off que va dándonos a nosotros a conocer todas sus emociones y pensamientos. Ese es el monólogo. Las acotaciones, esto que yo les dije recién, aparece al comienzo del texto y da indicaciones, enuncia lo que los personajes tienen que hacer, o describen la escenografía, o describen cómo el personaje tiene que ingresar. Por ejemplo, entre paréntesis, con la cara cubierta y llorando con pena, y después sale lo que el personaje tiene que decir. Entonces el personaje entra con la cara cubierta y con la cara con pena. Entra a escena, ¿ya? Cada entrada o salida de los personajes de repente están escritas en estas acotaciones que nos van informando qué es lo que el personaje tiene que desarrollar, ¿ya? Y en la parte es cuando el personaje se dirige en forma reservada, en solitario, a un integrante de la escena, ¿ya? Y sin que el resto de los personajes lo escuche, pero sí lo escucha el público, efectivamente. ¿Ya? Y las formas dramáticas son las que ustedes bien conocen y ustedes bien saben identificar, que son tres, chiquillos. ¿Cuáles son las formas dramáticas? Me las nombraron al comienzo. Hicimos una tarea también de eso. Las formas dramáticas. Era drama, Sí, Comedia, sí. Y Y tragedia. perfecto. Bien, chiquillos. Características del drama. es como la vida día a día, como que lo que nosotros vivimos tiene que ver con el drama. La tragedia es cuando una película, no sé, como muy triste o así que muy no sé. Ahí- Y, Confi- con- y comedia es como muy chistosa, como que nunca, siempre cómico. sacan un chiste y así. Efectivamente. Y se olvidó mencionar que drama, Ujú. creo que era, tipo drama, es la combinación de comedia y Tragedia. tragedia. Perfecto.
Bien, chiquillos, súper. Claro, como bien dijeron ustedes, tenemos la tragedia, que es este episodio termina fatal, o sea, que el protagonista aquí muere, siempre le pasa algo a uno de los personajes principales, una desdicha, una tragedia, pero ya algo que es fulminante al otro. La comedia que tiene estas situaciones con diálogos humorísticos, ¿verdad? Que tiene características que son chistosas, ¿verdad? El protagonista, la mayoría de las veces, siempre va a ser vencedor y tiene más este contenido de enseñanza moral. Y el drama, como bien dijo Javier, es la mezcla de la tragedia y la comedia. Más como, también me dijo ahí alguien, tiene que ver con la vida misma de nosotros, que tiene tonos que son chistosos algunos y como tonos que son bastante tristes, bastante melancólicos. Entonces se van a tomar características y elementos de de la tragedia y de la comedia. Puede aquí, en el drama, vencer el protagonista o puede vencer el antagonista. Puede vencer la fuerza que se va a oponer o puede vencer la fuerza que va a llevar toda la fuerza y toda el optimismo, ¿verdad?, dentro de la... ¿Podría Dígame. poner de nuevo las dos imágenes de comedia y de tragedia? ¿Tragedia? Y de comedia, por favor. Ahí está. ¿Tienes alguna duda con eso? No es para cuando antes de hacer la prueba poder repasar. Ah, les voy a mandar la presentación, se las mando. Ah, ya. Sí. No, es que ya le saqué foto a todo. Ya, se las mando el correo, para que no se preocupen. De hecho, les va a servir mucho para la prueba. Chiquillos, ¿dudas o consultas sobre algunos conceptos, algo que no les haya quedado claro del género dramático? ¿Dudas o consultas? Efectivamente, ¿quién era el Jean-Pierre? Drama es actuar y viene de la palabra acciones, ¿verdad? Que son una serie de acciones. Y claro, tiene que ver con eso, con efectivamente antiguamente y las primeras manifestaciones se juntaban y ellos se juntaban en fiestas. Y en estas fiestas honoraban a uno de los dioses, ¿verdad? Al dios de la jarana de la fiesta. eh, y y comenzaron a hacer estas primeras manifestaciones, se empezaron a manifestar y hacer distintas como acciones para poder alabar, ¿verdad?, a los dioses de las fiestas. Por eso que estas primeras manifestaciones nacen y tienen de partida, tienen sus comienzos en Grecia. Así que gracias, Jean-Pierre. Profe, ¿de qué es el link que mando en el chat? Ahora voy. Pueden meterse ahí, pueden ingresar los que ya están. Este link que les envié, chiquillos, tiene que ver con la actividad que vamos a desarrollar hoy día o la actividad que ustedes pueden desarrollar a partir de hoy, que tiene que ver con un formulario Google para que nos preparemos para la prueba. Este formulario Google, chiquillos, tiene... Vamos a ingresar ¿Hasta cuánto hay plazo, señorita? hasta la próxima semana. O sea, mira, ojalá, chiquillos, Lo lo voy a hacer al puedan... tiro. O Ojalá, sea, chiquillos, después, es que, después miren, Javier, ojalá lo puedan hacer antes de la prueba. Ahí, ¿se ve? Ojalá lo puedan hacer antes de la prueba porque les va a servir como repaso para la prueba. Tiene algunas preguntas por ahí que saqué para la prueba. Eh, y miren, vamos a respondiéndolo todo, a ver si nos sirve. señorita, espere que yo lo tengo así como Lo que pasa es que les va a salir, desordenado. lo que pasa es que no Tengo les, el primero que tengo, ¿no? sí, sí, lo que pasa es que les va a salir por orden aleatorio. No todos les van a salir las respuestas en orden como corresponde, sino que la mayoría les van Ya. a salir las mismas preguntas, pero en distinto orden, ¿ya? Así que no importa. Yo lo puse para que fueran orden aleatorio. ¿Esto se lo va a mandar a los papás o...? Sí, pues se los Ah, mando, ya. les mando la presentación y se los mando ahora terminando la clase en un correo, ¿ya? Para que se queden tranquilos. Miren, vámonos con las preguntas. Dice, la fuerza antagónica de una obra dramática son aquellas que... ¿Qué hacen las fuerzas antagónicas? Aquí está fácil. ¿Qué hacen los antagónicos? ¿Qué hacen? Chiquillos, ¿qué hacen los antagónicos?
defiende un interés. ¿Qué hacen los antagónicos? ¿Qué hace el antagonista? ¿Cuál es el rol del antagonista? Si dentro de una obra tenemos al protagonista y el antagonista. ¿Qué hace el antagonista? La última que dice se opone al protagonista, ¿no? Efectivamente, el antagonista, chiquillos, es este ser, este personaje que se va a oponer al protagonista. Y es la fuerza contraria al protagonista. Bien. ¿Cuál es la característica fundamental de la obra dramática? Aquí pueden haber dos, pero una es la correcta, que es la principal de la obra dramática, que la dijimos en la clase. ¿El diálogo? La representación teatral. No, porque aquí te dice la característica fundamental de la obra dramática. El conflicto. Porque el conflicto también... La virtualidad teatral. No El conflicto sí, es la virtualidad teatral, porque el conflicto también lo encontramos en un cuento. En otras, como en Lo los encontramos en las hobbies. fábulas. Claro, lo encontramos, por eso tienen que fijarse bien. El conflicto siempre se va a desarrollar dentro de cualquier tipo de obra donde se va a Cualquier desarrollar una historia. Claro, Javier. Cuando llegamos a la resolución de la tensión entre fuerzas en pugna o pelea, cuando hablamos de pugna es pelea, en una obra dramática estamos en presencia de, cuando llegamos a la resolución de la tensión, ¿qué es? La resolución. Llegamos a la resolución de la tensión entre las fuerzas en pugna de una obra dramática. Estaba en presencia del clímax. No, dice resolución de tensión entre las fuerzas en pelea. El desenlace entonces. Claro, estamos al final, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver quiénes son estas fuerzas que se van a poner. ¿Qué es el conflicto dramático, chiquillos? El conflicto dramático es la posición de fuerzas, el conjunto de indicaciones, momentos en que nos enteramos del final, conjunto de elementos que permite que una obra dramática se represente. Conflicto dramático. La oposición de fuerzas que motivan la acción en una obra dramática. Perfecto. La comedia, ¿por qué se caracteriza? La comedia. La comedia cómica. Sí. Después, ¿quién es el artista que concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempo determinado? Todo lo escrito para el teatro y susceptible a ser representado públicamente. Artista que concibe y desarrolla un acontecimiento. ¿El actor? Sí. Y por último, en el género dramático, la transformación de lo escrito a lo representado. Convierte una creación literaria en lo escrito a lo representado. ¿Qué es? Una obra dramática. De lo escrito a lo representado. Lo escrito, acuérdate que le llamamos obra dramática. ¿Teatral? Sí, y lo representado. Me equivoqué por obra teatral. Efectivamente. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo importante acá? Los villanos, como dijo el Ángelo, me estás hablando del antagonista. Efectivamente, los villanos son el antagonista al que se opone. Chiquillos, tienen que tener algo muy claro. Dentro del género dramático, nosotros nos vamos a encontrar con dos elementos: la obra dramática y la obra teatral. La obra dramática es la parte escrita, la obra teatral es la parte representada de lo escrito. ¿Ya? Estas dos partes toman elementos que acabamos de estudiar recién, que tienen todos estos conceptos y todos estos elementos que componen cada obra dramática y cada obra teatral. ¿Ya? Tenemos una estructura interna y tenemos una estructura externa. La estructura interna es la parte de la columna vertebral, es la parte principal, cómo se va a ver desarrollada una obra, y tomas estos elementos como los conflictos dramáticos, la presentación, el desarrollo y el desenlace de una obra. Y la parte externa tiene que ver con cómo nosotros visualizamos esta obra. Tiene un acto, tiene escenas y tiene cuadros. Este acto, escena y cuadro tiene la representación y la característica de la participación de los personajes que van a desarrollar la obra. La obra sí o sí tiene lo que se llama la obra dramática, la virtualidad teatral, que tiene esta capacidad de la obra para ser representada. Y además se va a hacer en forma de diálogo, porque es la única forma en la que los personajes van a poder llevar a la vida toda esta serie de conflictos y toda esta serie de acontecimientos. Chiquillos, ¿hay alguna duda o consulta? Sí, Antonella.
Yo no tengo dudas, pero yo aparte de sacarle foto a todo, Ujú. también tengo en un cuaderno que es de arte, que es el que pide la croquera, tengo un montón de cosas escritas. Sí, eso es súper importante eh, para que también puedan desarrollar la prueba bien. La idea aquí que les vaya bien a todos es aplicar contenido. Si se fijan ahí, tienen que leer bien las indicaciones, tienen que leer bien la pregunta, tómense su tiempo para responderla. La prueba es la próxima semana. Así que con lo que nosotros vimos en la clase de hoy día, no debería irles mal, pero presten atención y lean muy bien en cada enunciado. ¿Ya? Señorita, Dígame. a pesar de que todos hicimos el form Ujú. juntos, ¿igual lo tenemos que hacer Claro, o...? porque me tienen que llegar las respuestas individuales.